Te encuentras parado frente a una puerta de roble macizo en el corazón del Vaticano. Una puerta que pocos ojos han contemplado y aún menos manos han abierto. Estamos en el año 1881, y el acceso a los archivos secretos del Vaticano acaba de ser parcialmente liberalizado por el Papa León XIII, aunque con restricciones tan meticulosas que cada documento, cada pergamino, cada fragmento de información debe pasar por un proceso de aprobación que puede durar años. Pero hay algo que debes saber. Incluso después de esta apertura histórica, existen secciones dentro de estos archivos que permanecen completamente inaccesibles, selladas no por candados físicos, sino por decretos papales que datan de siglos atrás. En las profundidades de estos archivos, más allá de las salas donde los investigadores autorizados pueden examinar bulas papales y correspondencia diplomática, existe un depósito conocido oficialmente como Archivum Marcis, o Archivo del Castillo. Aquí, entre la humedad constante que requiere una temperatura de exactamente 19 grados Celsius y una humedad del 55% para preservar documentos de más de 1000 años, reposan textos que nunca fueron catalogados públicamente. Los archiveros que trabajaban en estas secciones durante el siglo XIX seguían protocolos establecidos en el Concilio de Trento del siglo XVI. Cada documento debía ser manipulado con guantes de algodón blanco, nunca podía ser fotografiado sin autorización papal directa, y cualquier anotación sobre su contenido debía realizarse en latín eclesiástico en registros separados que también permanecían clasificados. Uno de estos archiveros, un monseñor llamado Giuseppe Marino, dedicó 43 años de su vida a organizar estos documentos entre 1879 y 1922. Sus diarios personales, descubiertos en 1998 en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, revelan una rutina tan metódica como desconcertante. Cada mañana a las 5, después de maitines, Marino descendía por una escalera de caracol de 127 escalones hasta una cámara subterránea donde la luz natural nunca penetraba. Trabajaba exclusivamente con lámparas de aceite de oliva consagrado, nunca con velas de cera común, porque según las instrucciones que había recibido de su predecesor, la llama profana podría despertar lo que duerme en las palabras antiguas. Los documentos que Marino catalogaba no eran simples registros eclesiásticos. Entre ellos, había textos con datación de carbono 14, que los situaba en el período precristiano. Algunos incluso del tercer milenio antes de Cristo. Fragmentos de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, papiros egipcios que no hablaban de faraones, sino de los que vinieron antes del diluvio, y manuscritos en arameo que parecían ser traducciones de textos aún más antiguos en lenguas que ningún lingüista moderno ha logrado descifrar completamente. Marino anotaba en sus diarios: «Hoy he clasificado el documento A327b, un códice en piel de cabra que describe ciudades de piedra bajo el mar, construidas por manos que no eran humanas. El cardenal me ha instruido a sellarlo con lacre rojo y el sello del silencio perpetuo». Pero lo que más perturbaba a Marino no era el contenido de estos textos antiguos, sino su procedencia. Muchos llevaban anotaciones marginales de teólogos medievales, de eruditos del Renacimiento, incluso de padres de la Iglesia de los primeros siglos. San Agustín de Hipona, cuyas obras conoces como pilares de la teología cristiana, había dejado notas en al menos 12 de estos documentos, notas que nunca aparecieron en sus obras publicadas. En una de ellas, fechada en el año 412 d.C., Agustín escribía: «He leído lo que no debía leer. Si Moisés conoció estas verdades, entiendo ahora por qué el Génesis comienza donde comienza, y no antes». Hay cosas que la humanidad no debe recordar, no porque sean falsas, sino precisamente porque son verdaderas. La rutina diaria de Marino consistía en examinar aproximadamente 15 folios por día, una tarea que parece simple hasta que comprendes que cada folio requería no solo lectura, sino traducción del latín medieval, el griego bizantino, el hebreo antiguo o el copto, dependiendo del documento. Después debía verificar referencias cruzadas con otros textos en los archivos, comparar caligrafías para autenticar autoría, y finalmente
escribir un resumen de no más de 50 palabras que sería el único registro accesible del contenido del documento. Estos resúmenes debían ser tan cuidadosamente redactados que revelaran la existencia del documento sin revelar su contenido verdadero. Por ejemplo, un texto que describía en detalle una civilización tecnológicamente avanzada que existió 10.000 años antes de Sumeria era resumido simplemente como fragmento apocalíptico de origen desconocido, posible alegoría moral sobre la soberbia humana. Durante sus 4 décadas de servicio, Marino nunca tuvo un día libre. Los archivos no cerraban, porque según la doctrina que los gobernaba, la verdad no descansa, y quienes la guardan tampoco pueden descansar. Comía en su escritorio, un simple bocadillo de pan y aceitunas que le era traído cada mediodía por un hermano lego que había hecho voto de silencio. No tenía familia, no tenía amigos fuera del Vaticano, y sus únicas conversaciones eran con sus superiores durante las breves reuniones mensuales donde reportaba sus hallazgos más significativos. Entre 1884 y 1889, Marino se encontró con una serie de documentos que rompían todos los precedentes. Eran copias de textos que habían sido deliberadamente excluidos de la Biblia durante el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., pero no los apócrifos conocidos como el Evangelio de Tomás o el Libro de Enoc, que aunque controvertidos, al menos circulaban en círculos académicos. Estos eran textos que nunca habían sido mencionados en ninguna lista oficial de escrituras rechazadas. Uno de ellos, que Marino denominó en su diario como el Libro de las Edades Oscuras, contenía genealogías que retrocedían no miles, sino cientos de miles de años antes de Adán. Estas genealogías no eran simples listas de nombres. Cada entrada incluía descripciones de conocimientos que cada generación había poseído y posteriormente perdido. Hablaban de astronomía avanzada, de matemáticas que permitían calcular la circunferencia de la Tierra con precisión asombrosa, de medicina que podía curar enfermedades que los médicos del siglo XIX apenas comenzaban a comprender. Y lo más perturbador, describían catástrofes cíclicas que borraban civilizaciones enteras cada pocos milenios, eventos que sonaban inquietantemente similares a fenómenos geológicos que la ciencia moderna estaba comenzando a descubrir a través del estudio de los estratos de la Tierra. Marino escribía en su diario del 7 de marzo de 1887. Si estos textos son auténticos, y todas las pruebas de antigüedad sugieren que lo son, entonces la historia de la humanidad no es una línea que asciende de la barbarie a la civilización, sino un círculo que gira una y otra vez. Hemos sido sabios antes, hemos olvidado antes, y volveremos a olvidar. Pero ¿por qué estos textos fueron preservados si estaban destinados a permanecer ocultos? ¿Quién decidió que la humanidad no debía conocer su verdadero pasado? La pregunta que Marino dejó sin responder esa noche reverbera a través del tiempo. ¿Qué obligaría a la institución más dedicada a la preservación del conocimiento a también convertirse en su celadora más celosa? Pero la rutina de Marino no era una anomalía en la historia del Vaticano. Era de hecho la continuación de una tradición que se remontaba al menos al siglo IV, cuando el emperador Constantino, al convertir al cristianismo en la religión favorecida del Imperio Romano, también transfirió al control de la Iglesia naciente un tesoro de conocimiento antiguo que había sido recopilado en la Biblioteca de Alejandría antes de su parcial destrucción. Estos textos no eran copias de las obras griegas y romanas que conocemos hoy. Esos eventualmente se dispersaron por el mundo medieval y sobrevivieron en monasterios de toda Europa. Los documentos que Constantino entregó a la custodia papal eran mucho más antiguos y mucho más problemáticos. Te invito a imaginar el año 331 de Cristo. El obispo Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia, recibe una carta del emperador ordenándole preparar 50 copias de las escrituras sagradas para las iglesias de Constantinopla. Pero junto con esta orden pública, Eusebio recibe instrucciones privadas, transmitidas oralmente por un mensajero imperial que luego desaparece de todos los registros históricos. Estas instrucciones
Le ordenan seleccionar de entre los textos antiguos en posesión de la Iglesia aquellos que deben ser preservados pero nunca difundidos, aquellos que contienen verdades que podrían confundir a los fieles y dar armas a los enemigos de la fe. Los diarios de archivo de los siglos V y VI, fragmentarios pero existentes, revelan que estos textos seleccionados fueron copiados exactamente 7 veces cada uno. Una copia permanecía en Constantinopla, una en Alejandría, una en Antioquía, una en Jerusalén, una en Roma y 2 en ubicaciones que nunca fueron registradas por escrito, conocidas solo oralmente por una sucesión de custodios designados. Este sistema de redundancia aseguraba que incluso si una ciudad caía ante invasores, incluso si una biblioteca ardía, el conocimiento prohibido sobreviviría. Durante los siguientes 1000 años, este sistema funcionó con una precisión burocrática que rivalizaría con cualquier institución moderna. Cada 50 años se realizaba una verificación de todas las copias existentes. Mensajeros especiales, usualmente monjes de la orden benedictina que habían hecho votos adicionales de secreto, viajaban entre los sitios de almacenamiento, comparaban documentos y creaban nuevas copias para reemplazar aquellas que se estaban deteriorando. El proceso era tan metódico que existen registros de gastos en los archivos vaticanos que muestran compras regulares de pergamino especial de velum del Este y la tinta con carbón de cedro del Líbano, específicamente para este propósito, aunque los registros nunca especifican para qué documentos se usaban estos materiales premium. La vida de estos copistas era de una monotonía casi insoportable, pero consideraban su trabajo como una forma de servicio divino tan importante como la oración. Uno de ellos, un monje llamado Tomás de Aquino, no el famoso teólogo, sino un homónimo que vivió en el siglo XI, dejó en los márgenes de uno de sus trabajos de copia una nota que sobrevive hoy. He copiado hoy 27 líneas del texto que habla de las ciudades anteriores. Mi mano tiembla no de cansancio sino de asombro. Si lo que copio es verdad, entonces nuestros antepasados caminaron en ciudades que hacían parecer a Roma una aldea y poseían conocimientos que hacen parecer a nuestros sabios como niños. ¿Por qué Dios permitió que esta sabiduría se perdiera? ¿O acaso nunca se perdió, sino que fue escondida deliberadamente? Esta pregunta que Tomás de Aquino el copista planteaba en el siglo XI era la misma que Marino contemplaba en el siglo XIX. Entre estos dos hombres, separados por 800 años, existía una cadena ininterrumpida de individuos cuyas vidas estaban dedicadas a preservar lo que no podían revelar, a proteger verdades que nunca podrían enseñar, a servir como guardianes de un pasado que oficialmente no existía. El trabajo era tan secreto que incluso dentro del Vaticano, solo un puñado de personas en cualquier momento sabían de la existencia completa de estos archivos especiales. Los papas eran informados al momento de su elección, pero según el protocolo establecido en el siglo XIII por el Papa Inocencio IV, no se les permitía leer los documentos completos. En su lugar, recibían resúmenes preparados por el cardenal bibliotecario, resúmenes que a su vez eran resúmenes de resúmenes, cada capa de abstracción diseñada para proteger incluso al sumo pontífice de conocimiento que podría turbar la serenidad necesaria para el gobierno pastoral de la Iglesia Universal. Los documentos físicos eran mantenidos en condiciones que reflejan una comprensión sorprendentemente moderna de la preservación de archivos. Ya en el siglo XIV, los custodios del archivo habían descubierto empíricamente que los documentos antiguos se preservaban mejor en temperaturas frescas y humedad controlada. Las cámaras subterráneas donde se almacenaban eran deliberadamente ubicadas en niveles donde la temperatura permanecía relativamente constante durante todo el año. Y sistemas elaborados de ventilación, diseñados por arquitectos cuyos nombres nunca fueron registrados, aseguraban circulación de aire sin exposición directa a los elementos. Cada documento estaba envuelto en lino tratado con aceites específicos que prevenían el crecimiento de moho, una técnica que los análisis modernos han revelado ser notablemente efectiva. Las recetas para estos aceites preservativos fueron transmitidas oralmente de archivero a archivero, nunca escritas, porque el conocimiento de cómo preservar el conocimiento prohibido es en sí mismo
un conocimiento que debe ser protegido. Cuando Giuseppe Marino entró en servicio en 1879, fue instruido en estas técnicas por su predecesor durante un periodo de aprendizaje de 3 años, durante los cuales no se le permitió tocar ningún documento clasificado como silencio perpetuo. La rutina diaria de trabajo en estos archivos seguía un patrón que había cambiado poco en siglos. El archivero llegaba antes del amanecer, pasaba 2 horas en oración y meditación para purificar la mente antes de encontrar lo prohibido. Luego descendía a las cámaras de archivo, donde trabajaría en completo silencio hasta la hora de vísperas. No se permitía música, no se permitía conversación, ni siquiera el murmullo de oraciones vocales. El único sonido era el raspar de plumas sobre pergamino, el susurro de páginas antiguas siendo cuidadosamente giradas, y ocasionalmente el goteo distante de humedad en las profundidades de las cámaras. Marino describía esta existencia en sus diarios con una mezcla de resignación y propósito. «No soy un prisionero», escribía, «aunque mi vida tiene menos libertad que muchos prisioneros. Soy un guardián, y hay honor en eso, aunque sea un honor que nunca será reconocido públicamente. Cuando muera, mi nombre no aparecerá en ninguna lista de benefactores de la Iglesia. No habrá misa especial, no habrá epitafio que mencione mi servicio. Seré recordado, si acaso, como un monseñor que trabajó en los archivos. Pero yo sabré, y Dios sabrá, que durante 43 años mantuve el secreto que debe ser mantenido». ¿Pero qué secreto exactamente debía ser mantenido? ¿Qué contenían estos documentos que justificaba tal dedicación, tal sacrificio, tal elaborado sistema de custodia que había sobrevivido a imperios, guerras, plagas y revoluciones? Marino nos ofrece pistas fragmentarias en sus diarios, pero nunca la imagen completa. Habla de cronologías que preceden a toda cronología conocida, de descripciones de tecnologías que parecen imposibles pero que están descritas con el detalle práctico de manuales de ingeniería, de mapas de tierras que ya no existen o que existieron cuando la geografía del mundo era diferente. Uno de los documentos que más lo perturbaba y al que regresaba repetidamente en sus diarios era un texto que él llamaba el libro de las generaciones perdidas. Este documento, según sus descripciones, era un códice de aproximadamente 200 páginas, escrito en una forma de hebreo tan arcaico que requería consultar gramáticas y léxicos que en sí mismos estaban clasificados. El texto describía no la creación del hombre, sino las creaciones del hombre, plural. Hablaba de civilizaciones humanas que habían existido en períodos geológicos tan remotos que la Tierra misma era diferente, cuando los continentes tenían otras formas, cuando el nivel del mar era más bajo o más alto por cientos de metros. Estas civilizaciones, según el texto, habían alcanzado niveles de conocimiento comparables o superiores al del siglo XIX de Marino, solo para ser destruidas por catástrofes naturales de una magnitud que desafiaba la comprensión. Inundaciones que sumergían continentes enteros, terremotos que fracturaban la corteza terrestre, erupciones volcánicas tan masivas que oscurecían el sol durante años. Y después de cada catástrofe, los sobrevivientes, reducidos a poblaciones pequeñas, perdían gradualmente el conocimiento de sus antepasados, comenzando nuevamente desde formas más primitivas de existencia, hasta que lentamente, a lo largo de milenios, reconstruían la civilización, solo para enfrentar eventualmente otra catástrofe. Marino escribía en 1891. Si este texto es auténtico, y tengo motivos para creer que lo es dado su antigüedad verificada y la consistencia de su contenido con otros documentos independientes, entonces la humanidad no ha experimentado una ascensión única desde la ignorancia hasta la iluminación, sino múltiples ciclos de civilización y colapso. Somos, quizás, la quinta o sexta humanidad civilizada, y aquellos a quienes llamamos primitivos de la prehistoria pueden haber sido los sobrevivientes degradados de civilizaciones que nos superaban. Esta verdad, si es verdad, destrozaría la narrativa del progreso humano inevitable que tanto conforta a nuestra era moderna. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la razón por la que estos textos fueron sellados. No porque fueran heréticos en el sentido religioso tradicional,
no porque negaran a Dios o promovieran doctrinas contrarias a la fe cristiana. De hecho, muchos de estos textos eran profundamente religiosos. Hablaban de lo divino, de propósitos cósmicos, de significado espiritual. El problema era más sutil y más profundo. Estos textos sugerían que la historia humana no era una narrativa simple de caída y redención, de Edén perdido y Edén recuperado, sino un ciclo complejo de ascenso, caída y resurgimiento que se había repetido muchas veces antes de la historia registrada y que probablemente se repetiría muchas veces más. Esta visión cíclica de la historia humana era incompatible con la teología cristiana ortodoxa, que requería una historia lineal: creación, caída, encarnación, redención, juicio final. Si la humanidad había pasado por estos ciclos antes, si había habido civilizaciones avanzadas que colapsaron y fueron olvidadas, entonces el drama cristiano de la salvación perdía su unicidad, su carácter de evento único e irrepetible en la historia del cosmos. Pero ¿qué pasaría si ambas visiones fueran verdaderas simultáneamente? Si lo que parecía ser una contradicción fuera en realidad una paradoja más profunda, esperando ser comprendida. El trabajo de Marino continuó año tras año con una regularidad que se convirtió en el único ritmo de su vida. En 1895, cuando tenía 52 años, experimentó un evento que describió en su diario como el día que lo cambió todo, aunque nada cambió externamente. Ese día, estaba catalogando un conjunto de tablillas de arcilla que habían sido adquiridas por la Iglesia durante las Cruzadas, específicamente durante el saqueo de Constantinopla en 1204, un evento vergonzoso donde los cruzados cristianos, que supuestamente iban a liberar Tierra Santa, en cambio saquearon la ciudad cristiana más grande del mundo. Estas tablillas habían permanecido sin traducir durante casi 7 siglos, parcialmente porque la escritura cuneiforme no fue descifrada hasta principios del siglo XIX, y parcialmente porque estaban clasificadas como potencialmente problemáticas, basándose únicamente en el hecho de que los eruditos bizantinos que las habían preservado las habían marcado con símbolos de advertencia. Ahora, con la ayuda de las nuevas herramientas de traducción acadiana y sumeria que estaban siendo desarrolladas por asiriólogos seculares en universidades europeas, Marino finalmente podía leer lo que contenían. Las tablillas resultaron ser parte de un archivo de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, el mismo complejo de bibliotecas que había proporcionado al mundo académico el poema de Gilgamesh y otros textos fundamentales de la civilización mesopotámica. Pero estas tablillas específicas no eran copias de épicas o registros administrativos. Eran, en las palabras de Marino, un catálogo de catálogos, una biblioteca de referencias a otras bibliotecas que ya no existen. El texto describía en detalle meticuloso las colecciones de otras bibliotecas antiguas, algunas de las cuales la historia moderna conoce, como la Biblioteca de Alejandría, pero muchas otras que nunca han aparecido en ningún registro histórico conocido. Hablaba de una gran biblioteca de Harappa, en el Valle del Indo, que supuestamente contenía registros de civilizaciones aún más antiguas. Mencionaba los archivos de piedra de Tiwanaku, en los Andes, donde conocimientos astronómicos de precisión asombrosa estaban grabados en monolitos de manera que sobrevivirían a cualquier catástrofe, excepto la destrucción física de las piedras mismas. Pero lo que más fascinaba y perturbaba a Marino era la descripción de lo que el texto llamaba los registros de los vigilantes. Según las tablillas, en múltiples ubicaciones alrededor del mundo antiguo, existían depósitos de conocimiento creados específicamente para sobrevivir a catástrofes globales. Estos depósitos contenían información sobre todo lo que la humanidad había aprendido en las edades anteriores, preservado para que cuando la civilización colapsara, como inevitablemente colapsaría, los sobrevivientes eventualmente pudieran redescubrir este conocimiento. Las ubicaciones de estos depósitos eran descritas en términos geográficos, que eran suficientemente específicos para ser intrigantes, pero no suficientemente precisos para permitir su localización exacta. Uno supuestamente estaba bajo la pata izquierda del león que mira eternamente hacia el sol naciente.
una descripción que Marino interpretaba como una referencia a la Esfinge de Giza. Otro estaba en las cámaras selladas debajo de la montaña sagrada donde los dos ríos nacen, que podría referirse a cualquiera de varios sitios en el Himalaya o el Tíbet. Un tercero estaba bajo las aguas donde la tierra se hundió cuando el cielo ardió. Una descripción tan vaga que podría aplicarse a docenas de ubicaciones costeras alrededor del mundo. Marino pasó semanas intentando verificar estas afirmaciones, buscando en otros documentos en los archivos cualquier referencia correlativa a estos supuestos depósitos de conocimiento. Para su asombro, encontró menciones en textos completamente no relacionados, de diferentes culturas y períodos de tiempo, que parecían describir los mismos conceptos. Un manuscrito copto del siglo III hacía referencia a las bibliotecas que sobreviven a las edades. Un texto maya, uno de los pocos códices que sobrevivieron a la destrucción sistemática de los conquistadores españoles, hablaba de las casas de conocimiento que los antiguos construyeron para la próxima humanidad. Lo que emergía de esta investigación cruzada era un patrón inquietante. Culturas de todo el mundo, sin contacto conocido entre ellas, compartían mitos y tradiciones sobre civilizaciones antiguas destruidas y conocimiento preservado para el futuro. Estos no eran simples mitos de diluvios universales, de los cuales casi todas las culturas tienen versiones. Estos eran relatos específicos sobre esfuerzos deliberados para preservar conocimiento contra catástrofes anticipadas. Marino escribía en su diario del 12 de junio de 1895. He llegado a una conclusión que no puedo ignorar, aunque sé que nunca podré expresarla oficialmente. Nuestros antepasados antiguos, de múltiples civilizaciones alrededor del mundo, sabían algo que nosotros hemos olvidado: que la civilización es frágil, que catástrofes periódicas arrasan con todo lo que hemos construido, y que la única manera de preservar el conocimiento humano a través de estas catástrofes es mediante sistemas deliberados de almacenamiento y transmisión, diseñados para sobrevivir cuando toda la infraestructura de la civilización colapsa. El hecho de que yo esté leyendo estos textos ahora, miles de años después de que fueron escritos, prueba que al menos parte de este sistema funcionó. Pero, ¿qué más sobrevivió que aún no hemos encontrado? ¿Y qué no sobrevivió que se perdió para siempre? Esta pregunta lo obsesionaba. Comenzó a calcular, usando los ciclos de catástrofes descritos en varios textos, cuántas civilizaciones humanas avanzadas podrían haber existido en los últimos 100.000 años. Sus cálculos eran necesariamente especulativos, pero incluso siendo conservador, llegaba a la conclusión de que podría haber habido al menos 3 o 4 períodos de civilización avanzada antes de Sumeria, cada uno alcanzando niveles de conocimiento comparables a los de la antigüedad clásica, o incluso superiores, antes de ser destruidos por eventos catastróficos. El conocimiento que estas civilizaciones habían acumulado, si es que existieron, estaba ahora casi completamente perdido. Los pocos fragmentos que sobrevivían eran precisamente los documentos que Marino estaba catalogando en los archivos secretos del Vaticano. Documentos que habían sido preservados no por casualidad, sino por diseño deliberado, transmitidos cuidadosamente de generación en generación a través de linajes de custodios que comprendían su importancia. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. Si estos custodios antiguos fueron lo suficientemente sabios como para preservar este conocimiento, ¿por qué también construyeron en sus sistemas de preservación elementos de secreto y restricción? ¿Por qué no simplemente difundir este conocimiento ampliamente para asegurar su supervivencia? ¿Por qué crear bibliotecas secretas, enseñanzas esotéricas y sistemas de iniciación que limitaban quién podía acceder a qué información? Marino contemplaba esta paradoja. Conocimiento que era demasiado importante para perder, pero también, aparentemente, demasiado peligroso para compartir libremente. En sus notas de 1897, escribía: He llegado a comprender que el secreto que rodea estos textos no es principalmente sobre proteger a la Iglesia de información que contradiga sus doctrinas. Es algo más antiguo y más fundamental. Es sobre proteger a la humanidad de conocimiento que podría usar para su propia destrucción.
Los textos hablan no solo de civilizaciones que fueron destruidas por catástrofes naturales, sino también de civilizaciones que se autodestruyeron al obtener conocimientos que no estaban preparadas para manejar responsablemente. Esta idea, que ciertos tipos de conocimiento podrían ser inherentemente peligrosos y requerir custodia cuidadosa en lugar de difusión universal, era radical entonces y permanece controversial ahora. Contradice el principio de la Ilustración de que más conocimiento es siempre mejor, que la ignorancia es el enemigo y la educación universal es la solución. Pero los textos que Marino estaba leyendo sugerían una perspectiva diferente. Que la sabiduría no consiste simplemente en acumular información, sino en comprender qué información difundir, a quién y cuándo. Las últimas décadas de la vida de Marino estuvieron marcadas por una profundización de su compromiso con esta perspectiva. Ya no veía su trabajo meramente como catalogación burocrática, sino como participación en una misión de importancia cósmica. Estaba, en su propia estimación, uno en una cadena de custodios que se extendía hacia atrás en el tiempo por miles de años y que, esperaba, se extendería hacia adelante por miles más. Su función era simple pero profunda: mantener el conocimiento vivo pero contenido, disponible pero protegido, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para integrarlo sin destruirse en el proceso. Pero alguna vez llegaría ese momento. O la humanidad estaba condenada a repetir eternamente el ciclo de ascenso, descubrimiento, autodestrucción y olvido que los textos antiguos describían. Te encuentras ahora en el año 1537, en un taller húmedo de Venecia, donde el olor a tinta fresca se mezcla con el aroma salino del mar Adriático. Aquí trabaja un hombre cuyo nombre oficial era Giovanni Battista Agnese, pero quien en correspondencia privada con ciertos clientes selectos firmaba simplemente como el cartógrafo de lo perdido. Agnese era uno de los cartógrafos más exitosos del Renacimiento, creando atlas portulanos para navegantes, nobles y monarcas de toda Europa. Sus mapas oficiales mostraban el mundo conocido con precisión sin precedentes, incorporando los descubrimientos más recientes de exploradores españoles y portugueses que estaban revelando las verdaderas dimensiones de África, Asia y el Nuevo Mundo. Pero el trabajo que Agnese realizaba durante el día, por lucrativo que fuera, no era lo que lo mantenía despierto durante las noches. En las horas después de que sus aprendices se retiraban, después de que las campanas de San Marco sonaban las completas y Venecia se sumía en el silencio nocturno interrumpido solo por el lamer del agua contra los muelles, Agnese encendía una lámpara especial, cerraba las persianas con cuidado y sacaba de un cofre secreto debajo del piso un conjunto completamente diferente de mapas. Estos mapas no mostraban el mundo como existía en 1537. Mostraban el mundo como supuestamente había existido miles de años antes, cuando la geografía misma era radicalmente diferente. Costas que ahora estaban sumergidas bajo el océano, islas que ya no existían, ríos que habían cambiado de curso, mares interiores que se habían secado, y lo más extraordinario, ciudades marcadas en ubicaciones que en el mundo moderno estaban cientos de kilómetros tierra adentro o bajo cientos de metros de agua oceánica. La fuente de estos mapas extraordinarios era un misterio que el propio Agnese nunca resolvió completamente. Habían llegado a sus manos en 1529, cuando tenía 33 años, a través de un intermediario que se identificaba solo como un emisario de la Biblioteca del Este. Este emisario había aparecido en su taller una tarde lluviosa, vestido con ropas que sugerían origen del Levante o incluso más al este, y le había ofrecido a Agnese una propuesta inusual: acceso a mapas antiguos de valor incalculable, con la única condición de que creara copias precisas de ellos y luego entregara esas copias a personas específicas que serían designadas por el emisario. El pago ofrecido era generoso, pero no era el dinero lo que tentó a Agnese. Era la promesa de ver mapas que mostraban el mundo antes de que el mundo fuera como es ahora. Para un cartógrafo, cuya pasión era no solo mapear, sino comprender cómo la geografía daba forma a la historia humana, esta oferta era irresistible.
Aceptó sin siquiera preguntar quién estaba detrás de la propuesta o cuál era su propósito final. Los mapas que el emisario le trajo durante los siguientes 2 años desafiaban todo lo que Agnese creía que sabía sobre la historia de la cartografía. Estaban dibujados en un estilo que no correspondía a ninguna tradición conocida. No eran mapas ptolemaicos al estilo grecorromano. No eran mapas árabes con su énfasis en rutas comerciales. No eran mapas chinos con su perspectiva única. Parecían representar una tradición cartográfica completamente diferente. Una que había desarrollado sus propias convenciones de proyección, simbolismo y anotación. Pero lo que más asombraba a Agnese no era el estilo, sino el contenido. Uno de los primeros mapas que recibió mostraba la región del Mediterráneo, pero con líneas costeras que no correspondían a ninguna geografía histórica conocida. El norte de África se extendía mucho más hacia el norte, con lo que parecía ser una gran masa de tierra donde ahora había solo mar abierto entre Túnez y Sicilia. El Egeo estaba configurado de manera completamente diferente, con muchas menos islas, y lo que parecía ser una conexión terrestre entre Grecia y Anatolia, donde ahora estaba solo el mar. Las anotaciones en estos mapas estaban en una forma de escritura que Agnese no pudo identificar inicialmente. No era griego, no era latín, no era árabe, no era hebreo. Después de consultar con eruditos de la Universidad de Padua que tenían acceso a textos raros, eventualmente determinó que las anotaciones estaban en una forma extremadamente arcaica de griego, tan antigua que precedía incluso el griego micénico del 2º milenio antes de Cristo. Esto era imposible, por supuesto, porque el griego micénico era la forma más antigua conocida de la lengua griega, y estos textos parecían ser incluso más antiguos. Con gran esfuerzo y ayuda de estos eruditos, quienes trabajaban bajo la suposición de que estaba intentando descifrar inscripciones antiguas recientemente descubiertas, Agnese comenzó a traducir las anotaciones. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Las anotaciones no eran descripciones de ciudades o reinos de la antigüedad clásica. Hablaban de lugares con nombres que no aparecían en ningún texto histórico conocido, y las fechas, cuando podía descifrarlas, parecían estar en una cronología que retrocedía no cientos, sino miles de años antes de los eventos descritos en las historias de Heródoto o Tucídides. Una anotación en particular lo obsesionó durante años. Marcaba una ciudad costera en lo que el mapa mostraba como una gran isla o península en el Mediterráneo central, en una ubicación donde ahora solo había mar abierto. La anotación decía, en su traducción del griego arcaico, Atlantaia, la ciudad de los pilares dorados, donde los sabios guardaban el conocimiento de las edades anteriores. Sumergida en el año 9600, antes de la Reforma Soloniana, cuando los pilares de la tierra temblaron y el mar reclamó lo que era del mar. Agnese sabía, por supuesto, sobre el relato de Platón sobre la Atlántida, esa civilización legendaria que supuestamente había existido más allá de las columnas de Hércules y que había sido destruida en una sola noche de terremotos e inundaciones. Pero el tratamiento de Platón del tema había sido claramente alegórico. Una fábula filosófica diseñada para ilustrar puntos sobre la virtud política y la justicia. Nadie, entre los eruditos serios del Renacimiento, creía que la Atlántida hubiera sido un lugar real. Sin embargo, aquí había un mapa que parecía preceder a Platón por miles de años, usando un nombre similar, Atlantaia en lugar de Atlantis, y ubicándola no más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico, sino en el propio Mediterráneo. Más intrigante aún, la datación proporcionada, 9600 años antes de la Reforma Soloniana, correspondía exactamente al marco temporal que Platón había dado para la destrucción de la Atlántida, que él situaba 9000 años antes de la época de Solón, el legislador ateniense que vivió alrededor del año 600 a.C. Esta coincidencia era demasiado precisa para ser accidental. O Platón había tenido acceso a fuentes más antiguas, de las que la tradición académica reconocía, o alguien en algún momento posterior había creado estos mapas basándose en el relato de Platón, aunque eso parecía improbable, dado el estilo de escritura extremadamente arcaico y las diferencias significativas en los detalles. Agnese pasaba sus noches copiando estos mapas con la precisión meticulosa que había perfeccionado durante décadas de trabajo cartográfico. Cada línea costera,
Cada símbolo de ciudad, cada anotación era reproducida exactamente. No agregaba, no quitaba, no interpretaba. Su trabajo era ser un conducto, no un creador. Pero mientras copiaba, no podía evitar pensar sobre las implicaciones de lo que estaba reproduciendo. Si estos mapas eran genuinamente antiguos, y cada prueba de estilo, lenguaje y técnica sugería que lo eran, entonces representaban conocimiento geográfico de un período de la historia humana que supuestamente no tenía civilización avanzada. La historia estándar enseñada en las universidades europeas sostenía que la civilización humana comenzaba con Sumeria alrededor del año 3500 Cristo. Antes de eso, se asumía, la humanidad vivía en sociedades tribales simples sin escritura, sin ciudades, y ciertamente sin la capacidad de crear mapas precisos de grandes áreas geográficas. Pero estos mapas mostraban un nivel de sofisticación cartográfica que rivalizaba o superaba el de su propia era. Las proyecciones utilizadas demostraban comprensión de la geometría esférica. La precisión de las líneas costeras sugería relevamientos sistemáticos. La consistencia en la simbología indicaba una tradición cartográfica bien desarrollada, con convenciones estandarizadas. Todo esto apuntaba a una civilización con recursos sustanciales, organización burocrática y conocimiento técnico avanzado, existiendo en un período temporal donde supuestamente no existía tal civilización. Durante 8 años, entre 1529 y 1537, Agnese recibió un nuevo conjunto de mapas aproximadamente cada 4 meses. El emisario aparecía siempre de noche, siempre cuando Venecia estaba oscurecida por niebla o lluvia, siempre trayendo mapas de diferentes regiones del mundo antiguo. Había mapas de las costas del Mar Negro, mostrando configuraciones de tierra que no correspondían a ninguna geografía conocida. Mapas del Valle del Nilo, mostrando el río fluyendo en un curso diferente al que había seguido durante todo el período histórico. Mapas de lo que ahora es el Golfo Pérsico, mostrándolo como una extensión de tierra parcialmente seca, con lo que parecía ser un gran río fluyendo a través de él. Cada conjunto de mapas venía con instrucciones sobre a quién debía entregarse las copias que Agnese creaba. Los destinatarios eran siempre hombres de conocimiento, eruditos vinculados a las grandes bibliotecas de Europa, astrónomos que trabajaban en observatorios, matemáticos empleados por príncipes para diversos proyectos. Nunca eran los gobernantes mismos, nunca personas de poder político directo. Siempre los consejeros, los maestros, los pensadores cuyo trabajo ocurría en la sombra de los poderosos. Agnese seguía estas instrucciones al pie de la letra, enviando las copias a través de canales discretos, nunca preguntando a los destinatarios qué hacían con los mapas o si comprendían su significado. No era su lugar preguntar. Era solo el intermediario, el copista, el preservador de conocimiento, que no creaba pero que aseguraba que no se perdiera. La rutina se convirtió en el centro de su vida. Durante el día, trabajaba en sus atlas comerciales, satisfaciendo las necesidades de sus clientes pagantes, manteniendo su reputación como uno de los cartógrafos más precisos de Europa. Por la noche, trabajaba en los mapas secretos, dedicando cada onza de su habilidad y experiencia a reproducir con absoluta fidelidad estas ventanas a un pasado que oficialmente no existía. El trabajo era agotador no solo físicamente sino mentalmente. Cada noche pasada sobre estos mapas extraordinarios lo confrontaba con preguntas que no podía responder. ¿Quién había creado los mapas originales? ¿Cómo habían sobrevivido a través de milenios? ¿Por qué estaban siendo distribuidos ahora, en este momento particular de la historia? ¿Y cuál era el propósito final de esta distribución cuidadosa de conocimiento antiguo a personas seleccionadas en toda Europa? En 1536, Agnese comenzó a notar patrones en la distribución de los mapas. Todos los destinatarios a quienes había enviado copias estaban, sin excepción, trabajando en proyectos relacionados con la comprensión de la historia antigua o la geografía física de la Tierra. Astrónomos que estudiaban registros antiguos de fenómenos celestes, matemáticos que investigaban sistemas de medición antiguos, eruditos que intentaban reconciliar cronologías históricas de diferentes culturas. No era coincidencia. Alguien,
presumiblemente las mismas personas detrás del Biblioteca del Este, estaba sistemáticamente proporcionando a ciertos investigadores información que podría ayudarles en sus trabajos específicos. Era como si hubiera un esfuerzo coordinado, operando a través de toda Europa, para introducir suavemente en la corriente del conocimiento académico evidencia de que la historia humana era mucho más antigua y más compleja de lo que las autoridades reconocidas admitían. No era un asalto frontal a las narrativas establecidas, sino una infiltración sutil, proveyendo a investigadores individuales con piezas de un rompecabezas más grande que cada uno podría explorar dentro de su propia área de especialización. Agnese se preguntaba, ¿cuántos otros como él había? ¿Cuántos copistas, traductores, intermediarios estaban trabajando en diferentes ciudades de Europa, cada uno manejando un aspecto diferente de esta campaña de distribución de conocimiento? ¿Y quién orquestaba todo esto? ¿Era realmente una biblioteca del Este, como el emisario había sugerido, o era ese también solo un nombre conveniente para ocultar una organización cuya verdadera naturaleza y propósito permanecían completamente oscuros? Pero en el año 1537 todo cambió abruptamente. El emisario vino una noche de diciembre, pero esta vez no traía nuevos mapas. En cambio, traía un mensaje y una advertencia. El mensaje era simple. El proyecto estaba terminando. No habría más mapas, no más entregas. El trabajo de Agnese estaba completo. La advertencia era más ominosa. Debía destruir todos los borradores, notas y copias de trabajo que había creado en el proceso de reproducir los mapas. Solo debía conservar una cosa: un diario que documentara exactamente qué mapas había copiado, a quién los había enviado y cuándo. Este diario debía ser sellado y entregado a una persona que se identificaría con un símbolo específico en algún momento del futuro. Agnese se preguntó por qué el proyecto terminaba tan repentinamente. El emisario, quien durante 8 años había sido lacónico y misterioso, esta vez ofreció una explicación sorprendente. «El tiempo de siembra ha terminado», dijo. «Las semillas del conocimiento antiguo han sido plantadas en las mentes que pueden cultivarlas. Ahora deben germinar por sí solas, o no germinar en absoluto. Una intervención adicional sería contraproducente. El conocimiento que es dado demasiado libremente es valorado demasiado ligeramente. El conocimiento que debe ser descubierto, que debe ser luchado, ese conocimiento se arraiga profundamente y florece verdaderamente». Era una filosofía peculiar de la educación, una que Agnese no había encontrado en ninguna tradición pedagógica conocida. La idea de que el conocimiento debía ser ocultado parcialmente, para hacerlo más valioso, de que la dificultad de descubrimiento aumentaba la profundidad de comprensión, era contraintuitiva. Sin embargo, mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Cualquiera que recibiera uno de sus mapas se enfrentaría inmediatamente a preguntas. ¿De dónde venía? ¿Era auténtico? ¿Qué implicaba sobre la historia humana? Buscar respuestas a estas preguntas requeriría investigación. Requeriría pensamiento crítico. Requeriría cuestionar suposiciones establecidas. Y en ese proceso de interrogación, comprenderían las implicaciones de los mapas mucho más profundamente de lo que lo harían si simplemente se les dijera: «Esta es la verdadera historia del mundo antiguo, créela». Agnese siguió las instrucciones meticulosamente. Quemó todos sus borradores y copias de trabajo, un acto que dolió profundamente. Eran cientos de horas de trabajo cuidadoso, yendo al fuego. Pero comprendía la necesidad. Si copias de estos mapas comenzaban a circular incontroladamente, sin la cuidadosa selección de destinatarios, podrían ser descartados como falsificaciones o, peor, podrían desencadenar una reacción de las autoridades eclesiásticas contra cualquiera asociado con ellos. El diario que creó documentando su trabajo fue una obra maestra de precisión. Cada entrada registraba la fecha en que había recibido un conjunto de mapas, una descripción de la región cubierta, el número de copias creadas y los nombres de los destinatarios. No incluía ninguna interpretación, ninguna especulación sobre el significado de los mapas. Solo hechos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién?
El diario ocupaba 73 páginas en su escritura pequeña y cuidadosa. Lo selló en una caja de cedro con una cerradura especial que el emisario le había proporcionado. Una cerradura que solo podía ser abierta con una llave cuya forma el emisario le mostró, pero que no le entregó. La persona correcta tendrá la llave correcta, fue todo lo que dijo. Agnese conservó esta caja en su taller durante los siguientes 16 años. Continuó su trabajo como cartógrafo, creando atlas que fueron ampliamente aclamados y que ahora se conservan en museos y bibliotecas de todo el mundo. Pero nunca olvidó los mapas secretos, nunca dejó de preguntarse sobre su significado y destino. En 1553, cuando Agnese tenía 57 años y estaba sufriendo las enfermedades de una vida pasada inclinado sobre mesas de trabajo en talleres húmedos, la persona con la llave finalmente llegó. No era el emisario original, quien presumiblemente había muerto o simplemente desaparecido en las 2 décadas intermedias. Era un joven erudito, no más de 25 años, que se presentó como un estudiante de geografía antigua de la Universidad de Salamanca. Mostró a Agnese una llave que coincidía perfectamente con la cerradura de la caja de cedro. Agnese le entregó la caja sin preguntas. El joven la abrió, leyó las primeras páginas del diario, asintió con satisfacción, y luego, para sorpresa de Agnese, sacó de su propia bolsa un documento que entregó al viejo cartógrafo. Era una carta, escrita en latín elegante, dirigida al cartógrafo de lo perdido, con gratitud de aquellos que nunca conocerás. La carta explicaba, en términos generales, qué había resultado de su trabajo. Los mapas que había copiado habían ayudado a múltiples investigadores a hacer descubrimientos importantes. Un astrónomo había usado un mapa que mostraba posiciones estelares antiguas para calcular la precesión de los equinoccios con mayor precisión. Un matemático había usado mediciones de distancia en los mapas para determinar que los antiguos habían conocido la verdadera circunferencia de la Tierra. Un historiador había usado referencias geográficas en los mapas para reconciliar cronologías previamente contradictorias de eventos antiguos. Cada uno de estos descubrimientos había sido publicado bajo el nombre del investigador respectivo, sin ninguna mención de los mapas misteriosos que habían proporcionado las pistas cruciales. Eso era deliberado, explicaba la carta. El conocimiento debe entrar en el flujo de la investigación humana de manera que parezca ser producto de esa investigación, no regalo de fuerzas externas desconocidas. Solo así será aceptado, integrado y construido. La carta continuaba. Debes saber que el trabajo que hiciste, aunque tedioso y solitario, ha contribuido a un cambio gradual en cómo la humanidad entiende su propia historia. Este cambio es lento, tan lento que ningún individuo verá su culminación en su vida. Pero es inevitable, porque está basado en evidencia, en descubrimiento, en el proceso natural de investigación humana. Las semillas que ayudaste a plantar están germinando. Algún día, quizás en siglos, la humanidad comprenderá que su historia es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más extraordinaria de lo que actualmente imagina. Y cuando eso suceda, será porque personas como tú, sin reconocimiento y sin recompensa, excepto la satisfacción del trabajo bien hecho, jugaron su pequeño pero esencial papel. Agnese lloró al leer estas palabras. Durante 24 años había preguntado si su trabajo había significado algo, si había contribuido a algo más grande que él mismo. Ahora sabía que sí. No sabía exactamente qué había contribuido. No comprendía el panorama completo, pero sabía que su trabajo había importado. El joven erudito se marchó con la caja y el diario. Agnese nunca volvió a saber de él o de ninguna otra persona conectada con el proyecto. Murió 2 años después, en 1555, de neumonía. Sus obituarios lo recordaban como un cartógrafo excelente que había contribuido al conocimiento geográfico de la era de los descubrimientos. No mencionaban los mapas secretos, el trabajo nocturno, la contribución a un proyecto que había operado en las sombras de la historia europea del Renacimiento. Pero el diario sobrevivió. Cambió de manos múltiples veces a lo largo de los siglos, cada vez pasando a custodios que comprendían su importancia, aunque no necesariamente comprendían su contexto completo. En 1878,
3 siglos después de la muerte de Agnese, el diario llegó a los archivos secretos del Vaticano, entregado por una fuente anónima junto con una nota que decía simplemente: «Pensamos que esto debería estar con los otros documentos de su tipo». Giuseppe Marino, el archivero que conociste en el primer capítulo, descubrió el diario de Agnese en 1902, 23 años después de haber comenzado su trabajo en los archivos. Reconoció inmediatamente su importancia. Aquí estaba evidencia documental de un esfuerzo coordinado para distribuir conocimiento de civilizaciones antiguas durante el Renacimiento. Los nombres que Agnese había listado como destinatarios de los mapas incluían algunos de los intelectuales más importantes del siglo XVI. Algunos de sus descubrimientos, presentados en publicaciones académicas, habían de hecho ayudado a cambiar la comprensión europea de la historia antigua. Marino pasó meses verificando cruzadamente el diario de Agnese con otros documentos en los archivos. Encontró cartas de algunos de los destinatarios de los mapas, cartas donde mencionaban vagamente haber recibido materiales interesantes de origen desconocido que habían informado su trabajo. Encontró registros de adquisiciones de la Biblioteca del Vaticano que sugerían que algunas de estas personas habían donado documentos a la Iglesia, posiblemente incluyendo los mapas que habían recibido. Pero los mapas originales que Agnese había copiado, los que el emisario misterioso le había traído, nunca fueron encontrados. Habían desaparecido, o estaban tan bien escondidos que incluso los vastos archivos del Vaticano no los contenían. Marino especulaba en sus diarios que quizás nunca habían sido destinados a ser preservados permanentemente, que su propósito había sido completado una vez que las copias fueron distribuidas, y la información contenida en ellos había sido integrada en la investigación académica de la época. La historia de Giovanni Battista Agnese planteaba preguntas que Marino no podía responder. ¿Quién había estado detrás de la Biblioteca del Este? ¿Cómo habían obtenido acceso a mapas de civilizaciones prehistóricas? ¿Por qué habían elegido el Renacimiento como el momento para distribuir este conocimiento? Y había otros proyectos similares, operando en otros periodos de la historia, distribuyendo suavemente conocimiento antiguo de maneras que influenciaban el desarrollo del pensamiento humano sin revelar abiertamente sus fuentes. Marino decidió investigar más profundamente el concepto de la Biblioteca del Este. Buscó en los archivos cualquier referencia a tal institución. Lo que encontró fue fragmentario pero intrigante. Había menciones en textos medievales de una gran biblioteca de Oriente que supuestamente contenía conocimientos de civilizaciones antiguas. Había referencias en correspondencia entre eruditos del Renacimiento sobre rumores de custodios de sabiduría antigua en Persia, o guardianes de textos perdidos en las montañas del Tíbet. Ninguna de estas referencias era específica suficiente para confirmar la existencia de una institución real. Pero el patrón era sugerente. A través de los siglos, había habido rumores persistentes de que en algún lugar del este, más allá de los límites del mundo europeo, existía un depósito de conocimiento antiguo, cuidado por custodios dedicados que ocasionalmente permitían que fragmentos de este conocimiento fluyeran hacia Occidente. Marino descubrió que estos rumores no eran solo europeos. En textos islámicos de la Edad Media había referencias a la Casa de la Sabiduría de los Antiguos, diferente de la famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad, que fue destruida por los mongoles en 1258. Esta Casa de la Sabiduría de los Antiguos se decía que estaba ubicada en algún lugar de Asia Central y que contenía textos que precedían no solo al Islam, sino también al zoroastrismo. En textos budistas tibetanos, había menciones de bibliotecas ocultas que contenían conocimientos de civilizaciones que habían existido antes del actual ciclo cósmico, civilizaciones que habían alcanzado gran iluminación, pero que habían sido destruidas por catástrofes cósmicas. En textos hindúes, particularmente en algunos Puranas menos conocidos, había descripciones de bibliotecas de los sabios inmortales, donde se preservaba el conocimiento de yugas, eras cósmicas, anteriores. Todos estos relatos compartían temas comunes. Conocimiento antiguo preservado en ubicaciones remotas, custodios dedicados que protegían este conocimiento, y revelación ocasional de porciones de este conocimiento
a aquellos considerados dignos o preparados. Marino comenzó a formular una hipótesis. Lo que todas estas tradiciones describían no eran múltiples bibliotecas diferentes, sino posiblemente la misma red de preservación de conocimiento, vista desde diferentes perspectivas culturales. Esta red habría operado a través de milenios, con ubicaciones cambiando a medida que civilizaciones ascendían y caían, pero con una misión central que permanecía constante: preservar el conocimiento de civilizaciones anteriores para el beneficio de civilizaciones futuras. Si esta hipótesis era correcta, entonces el proyecto en el que Agnese había participado no era un evento aislado, sino parte de un patrón mucho más grande. A lo largo de la historia, esta red habría intervenido periódicamente, introduciendo cuidadosamente conocimiento antiguo en la corriente del pensamiento humano, en momentos cuando ese conocimiento podría ser productivamente integrado. El Renacimiento habría sido un momento ideal para tal intervención. Europa estaba emergiendo de siglos de relativo estancamiento intelectual. El interés en la antigüedad clásica estaba floreciendo. Las universidades estaban expandiéndose. La imprenta había sido inventada, permitiendo la difusión más amplia de ideas. Y crucialmente, la era de exploración estaba revelando que el mundo era mucho más grande y más diverso de lo que los europeos medievales habían imaginado. Era un momento cuando las mentes estaban abiertas a reconsiderar suposiciones establecidas sobre la historia y la geografía. Introducir mapas de geografías antiguas en este contexto intelectual podría catalizar nuevas líneas de investigación. Los eruditos que recibían estos mapas se verían obligados a preguntar: ¿de dónde vienen estos? ¿Son auténticos? Si son auténticos, ¿qué implican sobre civilizaciones antiguas? ¿Corresponden con cualquier evidencia física que podamos encontrar? Estas preguntas llevarían a investigaciones, a excavaciones, a análisis críticos de textos antiguos, a todo el aparato de investigación académica que gradualmente construye un cuerpo de conocimiento basado en evidencia. Marino se dio cuenta de que esta era una forma brillante de introducir conocimiento revolucionario. No a través de revelación dramática, que sería rechazada como fantasía o herejía. No a través de autoridad religiosa, que requeriría que la gente creyera sin cuestionamiento. Sino a través de pistas cuidadosamente colocadas que invitaban a la investigación, que estimulaban la curiosidad, que permitían a las personas descubrir por sí mismas. El conocimiento ganado a través de tal descubrimiento sería mucho más sólido, mucho más profundamente integrado, que el conocimiento simplemente recibido. Esta comprensión le dio a Marino una nueva perspectiva sobre su propio trabajo. Él también era parte de esta red de preservación y distribución cuidadosa de conocimiento. Su función no era revelar los secretos en los archivos del Vaticano, sino preservarlos, catalogarlos, comprenderlos y esperar el momento apropiado cuando podrían ser revelados productivamente. Quizás ese momento llegaría durante su vida, quizás no. Pero sabía que estaba cumpliendo un papel en una cadena de custodia que se extendía a través de milenios. En sus últimos años, Marino escribía en su diario: «He llegado a comprender que la sabiduría verdadera no consiste en acumular conocimiento, sino en comprender cómo y cuándo compartirlo». Los antiguos sabios que crearon los sistemas de preservación que estoy ayudando a mantener comprendieron esto profundamente. Sabían que el conocimiento liberado en el momento equivocado, al pueblo equivocado, de la manera equivocada, puede causar más daño que bien. Pero el conocimiento preservado pacientemente y luego revelado hábilmente puede cambiar el curso de la civilización de maneras que el conocimiento mismo nunca podría predecir. ¿Era Marino simplemente un guardián de secretos obsoletos? ¿O era un participante en una estrategia milenaria de guiar el desarrollo humano de maneras que respetaban tanto la verdad como la capacidad humana de manejarla responsablemente?